Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Jesús dijo: el que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Mateo 12:30. Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata y en esta semana iniciamos una nueva serie de miércoles y viernes titulada Verdaderos Discípulos, y compartiremos el primer tema de esta serie: iglesias concurridas, pocos discípulos. Tú nos creaste con un propósito. Iglesias concurridas, pocos discípulos. Y para resolver este interesante tema está con nosotros, como de costumbre, el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia. Buenos días, Ángelo, bienvenido nuevamente. Muy buenos días, Oscar, y buenos días a todos nuestros amables oyentes que sacan su tiempo y que nos abren su espacio, sus casas, sus oficinas, sus vehículos para escucharnos lunes, miércoles y viernes. También nos acompaña Raúl Mogotocoro, líder de la iglesia. Buenos días, Raúl. Hola, Oscar, muy buenos días, y muy buenos días a toda nuestra querida audiencia de Vidas con Propósito. Le damos las gracias a todos nuestros oyentes por permitirnos llegar a sus vidas por medio de este espacio. También les recordamos que estos temas y muchos otros los pueden escuchar y recomendar ingresando a nuestro canal en YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí los podrá disfrutar desde la comodidad de su hogar, desde la comodidad de su oficina, en cualquier horario. Y también los invitamos para que se suscriban a nuestro canal para recibir las novedades de los programas que subimos en la red. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, muy buenos días. Entremos en materia con la pregunta de costumbre. ¿Por qué esta serie que iniciamos hoy, la titulada Iglesias concurridas, pocos discípulos? Bueno, Raúl, la razón es porque la iglesia cristiana actual goza de un crecimiento vertiginoso. Cada día es normal ver cómo se acercan más y más personas a las iglesias, y como un pequeño grupo de personas que se reúnen en el nombre de Cristo, de repente se convierte en una gran mega iglesia en un corto periodo de tiempo. Si hay algo de lo que está gozando la iglesia hoy día, es de crecimiento. Pastor Ángelo, ¿es acaso esto malo? ¿No se supone que las iglesias deben crecer? Y una pregunta más: ¿qué ha alcanzado u obtenido la iglesia con este crecimiento en número? Bueno, Oscar, crecer no es malo en sí mismo, y sí se supone que las iglesias deben crecer. Lo malo es la manera o los medios que se utilizan para crecer, que bueno, de una u otra manera los vamos a desarrollar, los vamos a ver a lo largo de este programa. Ahora, en cuanto a lo que ha alcanzado la iglesia producto de su crecimiento, podríamos decir que son varios los privilegios que ha obtenido la iglesia en aras de ese crecimiento. En primer lugar, la iglesia cristiana evangélica goza de cierto prestigio, pues ya no es descalificada como antes. También podríamos decir que su crecimiento le ha permitido levantar construcciones que en otras épocas hubiesen sido utópicas, inimaginables. Otra ventaja con la que cuentan las iglesias concurridas es la capacidad de ejercer cierta influencia en las contiendas electorales, y por lo tanto los candidatos buscan en ella los tan anhelados votos para llegar a su aspiración. Ángelo, ¿cómo verá Jesús el crecimiento masivo que están teniendo las iglesias de nuestra época? Bueno, aunque todos aplaudan el desbordante crecimiento de la iglesia y las ventajas que ello implica, vea, Jesús no ve eso con buenos ojos y no está para nada sorprendido. A Jesús no lo convence una iglesia concurrida. A Jesús no lo convencen las masas. A Jesús no lo impresionan ni siquiera las muchedumbres que dicen creer en Él al ver su poder. Y se lo voy a leer porque así está registrado en Juan 2, 23 al 25. Vea cómo dice: mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía, porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano.
Vea, puede ser que un pastor o un líder de una iglesia concurrida esté ensimismado por lo mucho que ha crecido su congregación y hasta sea admirado por los demás pastores y por toda la comunidad. Pero eso a Jesús no le dice nada, a menos que quienes componen esa iglesia sean verdaderos discípulos. Ese es el llamado. Y bueno, quiero hacer aquí una aclaración. No pretendemos con este programa nosotros pararnos en el sitial de ser la iglesia perfecta o el pastor perfecto. No, simplemente queremos señalar una problemática que hay en la iglesia cristiana en nuestra época. Algunos predicadores podrían decir que el ministerio de Jesús era un ministerio de multitudes y que entonces un ministerio a la manera de Jesús debería crecer. ¿Qué opina al respecto? El problema no está en las multitudes. Quisiéramos entonces aclarar ahí eso. A Jesús pues lo seguían multitudes, sin embargo es claro por los evangelios que no todos eran sus discípulos. Y cuando él veía que lo seguían un sinnúmero de gentes sin el debido compromiso de obediencia absoluta a su palabra, a su enseñanza, él mismo entonces se encargaba de bajarlos de la nube. Él como que los desanimaba, él como que les ponía trabas para que entonces no lo siguieran. Vea, él claramente le decía sin tapujos a la gente: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que estar dispuesto a sacrificarlo todo. Ese era el mensaje de Jesús. Vea como dice Lucas 14, 25 al 26. Grandes multitudes seguían a Jesús. ¿Cuánta gente? Dice acá grandes multitudes, ¿cierto? Y dice así: y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí, o sea, él iba adelante, los demás iban a la espalda de Jesús, él se voltea y les dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Vea qué mensaje tan diferente al actual. Estimado oyente, yo quisiera preguntarle, ¿es usted un verdadero discípulo? Permítame entonces en esta oportunidad hablar algunas realidades del por qué las iglesias crecen y crecen y crecen, pero tristemente no tienen discípulos de Jesús. Esta reflexión pues nos va a ayudar a cuidarnos a nosotros como iglesia y a no caer en los desvíos que de pronto algunas iglesias pues han caído, y también le ayudará a usted a revisar su discipulado, si es auténtico o no. Muy bien, Pastor Ángelo. Entonces respondamos al tema de hoy. ¿Por qué hay iglesias concurridas pero pocos discípulos? ¿Cuál es la primera razón? La primera razón, porque la iglesia ha cambiado el culto por un show. Así, esa es la primera razón. Y vea lo que dice Mateo 4 del 5 al 6. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: ordenará a sus ángeles que te sostengan en sus manos para que no tropieces con ninguna piedra. Vea, una de las grandes tentaciones que enfrenta todo ministro o todo pastor de una iglesia es si va a hacer su misión a la manera de Dios o a la manera de las exigencias de la gente. En aras de ganar adeptos, las iglesias pues han recurrido a reemplazar el culto por un show, por un espectáculo que guste y que sea atractivo a las multitudes. Jesús, al inicio de su ministerio, también tuvo que debatirse entre si haría su ministerio tal como el Padre se lo había trazado, o si lo haría de una forma espectacular, que sorprendiera y que atrajera a las masas. ¿Por qué lo dice, pastor? Porque en las tentaciones que nos narra Mateo capítulo 4, la segunda tentación es la que nos ilustra esta realidad que vive la iglesia hoy. Jesús pasa vertiginosamente de un desierto a Jerusalén, más específicamente al pináculo del templo. Estratégicamente Satanás pues lo lleva de la soledad, donde lo había llevado el Espíritu Santo, y en donde no había podido vencerlo en una primera tentación, Satanás lo lleva a un lugar donde están todos los posibles adeptos que Jesús podrá añadir a su nuevo ministerio. La estrategia que el enemigo le propone a Jesús para que demuestre que en verdad es el Hijo de Dios es la siguiente: haz un show, haz un espectáculo. ¿Qué otra mejor manera de iniciar un ministerio y ganarse el respeto y favor de la gente? Esa fue la tentación. Para colmo de males, pues el diablo, que a pesar de no ser sabio, pero sí es sagaz,
utiliza la misma escritura en su intento de mostrarle a Jesús que eso que le está proponiendo es algo espiritual y bíblico que lo haga, porque el tentador le da una aplicación del Salmo 91, 11 al 12, y dice, pues no, Dios no va a permitir que tu pie tropiece con piedra. Se le busca un fundamento bíblico. Fundamento bíblico para hacer un show, imagínense, impresionante. Bueno, pastor, esto que hizo el diablo, ¿cómo lo ve usted? Pues esto, Raúl, me lleva a pensar que pues el enemigo, o sea, lo veo como muy perverso, ¿no? Porque vea, el enemigo intentará hacer lo mismo con todos los ministros del evangelio, con todos los pastores. El líder espiritual tendrá que pasar por esa misma tentación. ¿Será que va a hacer su ministerio a la manera de Dios o a la manera que le propone el maligno? ¿Será que va a rendir culto a Dios o va a acudir al show como estrategia para ganar más almas? ¿Será sencillo como lo fue Jesús o acudirá al espectáculo como una técnica manipulativa para vislumbrar a las gentes? Ahí el ministro tendrá que debatirse entre cómo lo va a hacer. En lo práctico, ¿qué piensan los predicadores o las iglesias cuando son tentadas a cambiar el culto por el show, por el espectáculo? Vea, el argumento puede variar en su presentación, Oscar, pero al fin y al cabo siempre es el mismo. Más o menos los pensamientos, los argumentos en la mente son así. Si hacemos un culto atrayente, de seguro la gente va a llegar. Pensamientos como, no, es que hay que contextualizar el mensaje. Entonces hay iglesias que solamente predican pragmatismo, vida práctica, que eso es lo que le gusta a la gente, y no predica nada de doctrina. Pensamientos como hay que traer luces, hay que traer humo para que los jóvenes vean que somos como ellos y se acerquen a las iglesias. O el pensamiento es el culto es muy religioso y a la gente no le gusta, entonces hay que hacer algo nuevo. Yo recuerdo que a mí en alguna ocasión un líder de jóvenes me dijo, ¿y por qué no hacemos un desfile de modas en la iglesia? Y yo le dije, está loco. No fue en nuestra iglesia, no fue en otra iglesia, cuando yo era también líder. A Dios, otro pensamiento que llega es que a Dios no le importa la forma, lo que le importa es el fondo. Este es un pensamiento bastante reiterado en los pastores y en las iglesias modernas, pero para los que no sabían, a Dios también le interesa la forma. De tal manera que cuando uno ve el tabernáculo, Dios dio medidas, Dios le dio hasta las vestiduras a los sacerdotes, porque a Dios sí le importa la forma. Otro pensamiento que viene es que no hay nada de malo en traer un mago al culto con tal que la gente se lleve a Jesús en sus corazones. Imaginen, y ponen a un mago a hacer artes mágicas y demás con el propósito de que la gente supuestamente se lleve a Jesús. Otro pensamiento que está en la gente, en los predicadores y en las iglesias, es que no hay nada de malo en que hagamos una fiesta en Halloween, ¿sí? Lo importante es que le dejemos un mensaje que cambie sus vidas. No, mis amados, así no es. Inclusive hay iglesias que se tiran almohadazos, hay iglesias que hacen guerra de espuma. No, o sea, ahorita es una locura. Realmente han vuelto el culto un show. Son muchos los ministros y las iglesias pues que han renunciado a darle culto a Dios en aras de ganar a más gente. Estos líderes en últimas, al hacer un show, pues en verdad les están rindiendo no culto al Señor, sino culto a las personas que quieren ganar. O sea, el objeto del culto es la gente, no Dios. Si la adoración está centrada en mí, no en el Señor. Es un culto antropocéntrico, al hombre, centrado en el hombre. Si es así, entonces, ¿cómo debe ser un culto para que realmente forme discípulos? Bueno, si bien queremos que los que no creen en Cristo crean, no por ello, Oscar, vamos a sacrificar el culto debido que merece nuestro Dios. El culto a Dios, el que agrada su corazón, no está centrado para nada en los hombres, está centrado en Dios mismo. Y cuando los que no creen en Dios ven a un pueblo rendido en adoración al Dios verdadero, es posible que reconozcan su amor, es posible que reconozcan su poderío, su misericordia, y en consecuencia también es posible que se rindan ante Él, que caigan de rodillas ante Él, que se arrepientan. Así que le recomiendo, estimado oyente, que cada vez que usted vaya a culto, vaya con toda la disposición de adorar a Dios. Despreocúpese por lo que los demás puedan decir o pensar. Concéntrese en adorar a Dios, no en agradar a la gente. Si tiene que llorar, llore. Si usted tiene que postrarse, pues póstrese delante de Dios. Si quiere saltar porque lo quiere alabar saltando, pues salte delante del Señor. Si usted ha ido a adorar a Dios, entonces adore.
Pastor, eso en cuanto a los feligreses. ¿Y qué le diría si quizá hay un pastor que nos escucha en estos momentos? Bueno, yo le diría lo siguiente en el amor del Señor. Estimado consiervo, no acuda a fórmulas, no acuda a estrategias, a métodos y demás cosas con el propósito de ganar personas o hacer que la gente vaya a su iglesia. Vea, si usted es fiel, si usted busca la sabiduría de Dios y si su mayor deseo es que Dios reciba todo honor y toda gloria, entonces Dios mismo se va a encargar de darle la gracia que usted necesita, le va a dar la gracia a su iglesia para que muchos entonces deseen ir al culto, ir a la iglesia. Vidas con propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. ¿Por qué las iglesias crecen y no tienen discípulos? El tema que estamos viendo en esta mañana. La primera razón que hemos visto es porque ha cambiado el culto por un show, por un espectáculo. Pastor Ángelo, ¿cuál es la segunda razón? La segunda es porque la iglesia ha cambiado la palabra de Dios por la palabra del hombre. Dice Juan 17:14, está hablando el Señor Jesucristo: yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cuando uno estudia el ministerio del Señor Jesús, pues no tiene otra opción sino aceptar que Él vivió una vida en total sumisión al Padre. Así pues debe ser la vida de todo ministerio y de todo aquel que quiera ser su discípulo. Los evangelios pues son muy contundentes en decirnos que Jesús solo hacía la voluntad del Padre. Si algo no era la voluntad del Padre, pues sencillamente Jesús no lo hacía. Voy a leer rápidamente algunos versículos. Lucas 22:42 dice: Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Juan 4:34 dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. Juan 5:30: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo solo según lo que oigo y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad sino cumplir la voluntad del que me envió. Juan 6:38: porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Juan 10:18: nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Pastor Ángelo, ¿por qué es importante que entendamos que Jesús hacía la voluntad del Padre? Bueno, entender este actuar de Jesús es importante porque no solo aplica a lo que Él hacía, sino también a lo que Él decía. Entonces Juan 15:15 dice así: ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo, los he llamado amigos porque todo lo que a mi Padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes. Juan 8:26 dice: son muchas las cosas que tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es veraz, y lo que le he oído decir es lo mismo que le repito al mundo. Juan 12:49 dice: yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Juan 12:50 dice: y sé muy bien, acá se me fue, listo, y dijo Jesús: y sé muy bien que su mandato es vida eterna, así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Y Juan 17:14 dice: yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Cuál es la razón por la que nos hace esta aclaración de lo que Jesús hacía y lo que Jesús hablaba? Porque todo, absolutamente todo lo que dijo el Señor Jesús, lo dijo porque su Padre le había ordenado que lo dijera. Así que cuando Jesús les habló tiernamente a los hombres y a las mujeres de su época, sencillamente el Padre le estaba hablando esas palabras. Pero cuando fue duro, cuando fue severo, esas eran las palabras que precisamente el Padre le estaba transmitiendo. Juan 17, de donde sacamos el texto para este punto, este principio, es un registro de la oración final de Jesús antes de ir a la cruz. Y a mí me estremece la gran declaración del Señor refiriéndose a sus discípulos. Jesús dijo: yo les he entregado tu palabra. ¿Y cuál fue la consecuencia de haberles dado la palabra del Padre? Dice que el mundo los aborreció. He aquí pues lo que necesitan oír las personas: la palabra de Dios. Si al oírla la reciben, entonces serán verdaderos discípulos y como consecuencia serán rechazados por los demás,
Si la rechazan, entonces nunca serán discípulos de Jesús y como resultado entonces el mundo los amará. Así es que funciona. ¿Qué implicaciones tiene para la gente que va a la iglesia y en lugar de escuchar la palabra de Dios, escucha un buen mensaje, pero no es la palabra de Dios? Bueno, esto es bien temerario. Que un ministro o una iglesia, en lugar de dar las palabras de Dios, dé las palabras de ellos mismos. Solo las palabras de Dios forman verdaderos discípulos. Si los pastores o predicadores las cambiamos, las diluimos o las rechazamos y en lugar de transmitir las palabras de Dios transmitimos otras palabras, podemos estar seguros de que no estaremos formando verdaderos discípulos de Jesús. ¿Cuáles son las palabras de hombres que se están enseñando en algunas iglesias? ¿Podría darnos algunos ejemplos? Vamos a ver unos ejemplos. Esta que es muy escuchada hoy día. Tú eres un campeón. Si yo en realidad no me imagino a un Jeremías, a un Isaías, a un Sofonías o a un Elías diciendo tremenda ridiculez. Descubre el campeón que hay en ti. Yo no me imagino que la ninguno de los Biblia profetas. Es que descubramos nuestro pecado que hay en nosotros. Esta también muy común. Si crees en Jesús todo será más fácil. ¿Se imaginan al Martín Esteban diciendo este discurso? Pues jamás hubiese sido apedreado. O si le hubieran dicho a Esteban, crea en Jesús y Dios tiene para ti un plan maravilloso. Sí. El plan maravilloso era morir apedreado. Sí, esta que también he escuchado, Dios te está llamando para que conquistes todos tus sueños. Yo pregunto, ¿acaso el llamado del Señor Jesús para Pedro no fue para que muriera crucificado cabeza abajo? Junto con todos los apóstoles que fueron también mártires. Si haces esta oración serás salvo. Francamente, pues yo no encuentro una sola alusión bíblica a la famosa oración del pecador para salvación, no. Si se arrepiente, si se humilla delante de Dios y se lo pide, pues ahí sí será salvo. O la famosa frase, Dios está para servirte. Jamás. Nosotros estamos es al servicio de Él no está al servicio de nosotros, aunque aclaro, Dios nos sirve. Pastor Ángelo, ¿qué sucede cuando las personas escuchan este tipo de mensajes? Bueno, es lógico que con toda esta clase de mensajes las personas se vuelquen a las iglesias y crean que su vida eterna está asegurada, pero a menos que lo que se predique sea la palabra de Dios, estimado oyente, la fe de las personas no será la fe de la Biblia y por lo tanto esa persona no será salva porque no tiene la fe que salva. Así que cuando se le predique la auténtica palabra de Dios, estimado oyente, reciba la enseñanza con un corazón abierto, no se indisponga. Si es la palabra de Dios, recíbela, que esa palabra lo va a transformar. Pastor, para terminar, un cuidado que deben tener los predicadores de la palabra de Dios en cuanto a este aspecto tan determinante. Excelente pregunta y le respondo con la Biblia. Santiago 3.1 dice, hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben seremos juzgados con más severidad. 1 Timoteo 4.16 dice, ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Vea, quienes predicamos debemos comprender muy bien la magnitud que ello implica. Sabemos los desenlaces eternos que se gestan a partir de la predicación de la palabra de Dios. El predicador de la palabra de Dios no debe hablar nada que no esté de acuerdo a la Biblia, es decir, a la sana doctrina. Otros temas deben ocupar otros espacios, no la iglesia. En la congregación de los santos se hablan los pensamientos del santo. Esto quiere decir que cuando un creyente salga del culto, debería saber más de qué piensa Dios con respecto a un área específica de su vida, qué dice Dios sobre su carácter cristiano, su servicio, su arrepentimiento, su relación con Él, su santidad, su relación con la familia, con el trabajo y demás. A la iglesia de Dios vamos a aprender lo que dice Dios, no lo que dicen o piensan los hombres. Eso debe ser muy claro para todo predicador. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Estimados oyentes de Vidas con Propósito, el próximo viernes continuamos con la segunda parte de este interesante tema aquí en el Dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un día muy feliz.